Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas las que estéis por ahí, porque hoy toca sesión de termodinámica en el canal. Va la segunda entrega de nuestro curso y hoy va a ser una charla distendida, porque vamos a preparar lo que viene. Lo que viene, como ya comentamos en la presentación, pero hoy vamos a hacer más hincapié, es una presentación de la termodinámica que va a partir de postulados. No vamos a empezar a estudiar fenómenos ni procesos, ni vamos a definir lo que es el calor ni la temperatura, solo vamos a inventarnos algo que vamos a llamar entropía. Así que hoy vamos a ver por qué qué sentido tiene hacer esto, si es hacer trampa o si es un camino válido para intentar ahondar en el concepto termodinámico de la entropía. Así que sin más, si no tenéis inconveniente, pues me gustaría empezar con este tema. Así que vamos a ello. Bueno, nosotros lo que tenemos es que definir toda la termodinámica, que como ya dijimos, es la ciencia o la parte de la física que estudia el intercambio de energía y materia, entendiendo materia, cosas con masa, corpúsculos, partículas o lo que sea, entre un sistema que nosotros elijamos, y esto ahondaremos en el próximo día cuando definamos lo que es un sistema, lo que son las paredes, etcétera, pero entre un sistema, entendiendo sistema una porción del universo que nosotros queremos estudiar, y cómo intercambia esa porción de universo energía con el resto del universo, con lo que conoceremos como el ambiente. Pues, sin más, es que la termodinámica es ni más ni menos que una parte de la física que es totalmente observacional. Nunca puede estar mal, y esto nunca me canso de decirlo. Es que mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿vas a introducir elementos estadísticos? Me parece un insulto y una falta de respeto hacia la termodinámica. La mecánica estadística, que es bellísima, es muy bonita, es una de mis ramas favoritas de la física, está muy bien para entender qué es la termodinámica desde el punto de vista de los constituyentes elementales que hemos introducido en nuestra descripción de la naturaleza. Pero eso no es una justificación de la entropía, de la termodinámica per se, o de la entropía, si queréis, como magnitud esencial de la termodinámica. En realidad es una constatación de que nuestras teorías fundamentales básicas de constitución de lo que es la materia, los átomos, las moléculas, la vibración, los espines, no sé qué, son consistentes con lo que nosotros hemos observado experimentalmente a lo largo de los siglos. Entonces, no es que la mecánica estadística justifique la termodinámica, es que la mecánica estadística nos la creemos porque recuperamos precisamente la termodinámica, porque es la prueba de fuego. Es esta teoría tan bonita que nosotros tenemos de partículas y de campos que interactúan y tal, y de cosas que hacen, que suben niveles, bajan niveles de energía, la cuántica, no sé qué, los spins, todo esto. Todo esto está muy bien. Esto es consistente con las leyes de la termodinámica y afortunadamente lo es, y por eso es bonita la mecánica estadística. Pero no es una justificación ni una explicación de la termodinámica, porque la termodinámica no necesita que nadie la explique. Ahora bien, un elemento central, pero centrabilísimo de la termodinámica es la entropía, que es una magnitud que a todo el mundo, pues todo el mundo decimos, la entropía, ¿eso qué es? Es una magnitud súper difícil. Y efectivamente es una magnitud que, debido a los vericuetos que tenemos que formar para entenderla, para llegar a ella, pues se nos antoja difícil desde el punto de vista termodinámico. Luego, cuando vamos a la mecánica estadística, pues podemos dar una explicación de qué es realmente la entropía en términos de contar números de estados y tal. Pero como ya he dicho, nosotros aquí no vamos a utilizar ese tipo de argumentos porque eso es ordinario. Eso está fuera de lugar. Aquí solo hemos venido a hablar de termodinámica. Entonces, nuestro objetivo central es, ¿ok? Vamos a hablar de entropía. ¿Cómo podemos definir la entropía? ¿Cómo podemos llegar a esta magnitud termodinámica? ¿Cómo podemos entenderla? Bueno, pues con dificultades. Pero si habéis estudiado, si sois aficionados a la física o habéis estudiado un curso de física general o habéis hecho la carrera de física o lo que sea, seguramente os habrán presentado el segundo principio de la termodinámica, que es a partir del cual se define la magnitud entropía a partir del estudio de
procesos termodinámicos, en especial de ciclos termodinámicos, donde se definen varias cosas que se dan por supuestas a la hora de llegar a la definición de entropía. Por ejemplo, se nos hablan de focos térmicos. Focos térmicos son partes del universo de los cuales nosotros podemos inyectar energía o extraer energía sin que su temperatura cambie. Y aquí hemos dicho muchísimas cosas. Por ejemplo, hemos dicho que podemos hacer procesos de sacar y entrar energía. Eso no lo queremos porque la energía es algo que está definido ya en la mecánica newtoniana. Pero hemos dicho otra palabra que es la temperatura. ¿Cómo definimos la temperatura? ¿Qué es la temperatura? Pues termodinámicamente la temperatura se ha definido en este proceso, en este tipo de explicaciones, a partir de observaciones. Hemos visto que hay sustancias que se dilatan, se contraen, no sé qué, en función de la temperatura que tengamos en el sistema, y entonces hemos dado una receta, lo que se llama la temperatura empírica, una receta de cómo se calcula la temperatura, pero no sabemos lo que es. Es una magnitud que asociamos a los sistemas termodinámicos y que nos sirve, por ejemplo, para determinar si un sistema termodinámico está en equilibrio térmico o no, que es cuando dos sistemas están a la misma temperatura. Y, por tanto, decimos que ahí no hay un intercambio neto de calor. Pero bien, nosotros ahora lo que podemos decir es, nosotros tenemos un foco caliente, que es que está a una temperatura elevada respecto del otro, y un foco frío. Es decir, yo puedo sacar, meter, tirar energía a uno de esos focos, el que yo quiera, pero la temperatura del foco no cambia. Es, por ejemplo, para nosotros un foco térmico, pues sería el universo que nos rodea, pues está a unos 3 Kelvin, pues eso da igual lo que yo tire ahí, pues que no voy a modificar mucho la temperatura del fondo cósmico de microondas, por ejemplo. O el océano. El océano es algo que yo, bueno, me puedo bañar, puedo tirar una cerilla, puedo tirar 1000 cerillas, puedo intentar, yo qué sé, tirar cosas muy calientes, pero la temperatura del océano va a ser complicada que seamos capaces de alterarla en un proceso puntual. Hemos sido capaces de alterarla en la historia con lo del cambio climático gracias a que hemos sido bastante insistentes y hemos modificado básicamente la estructura termodinámica y de intercambio de flujos de calor entre la atmósfera y el océano. La verdad es que es para ponernos una medalla que hayamos conseguido eso. Unos monos sin pelo que hace un par de millones de años estábamos pues quitándonos piojos los unos a los otros, los que estaban allí, claro, pues ahora no solo nos quitamos piojos, sino que alteramos el clima global del planeta. Bueno, la verdad es que para ponerse una medalla. Lo vamos a pasar mal una temporadita hasta que revirtamos esto si somos capaces, pero por lo demás está bien. Pero no me quiero derivar, vamos al rollo. Ahora bien, se formulan varios principios o varias formulaciones de la segunda ley de la termodinámica. Que una de ellas es, usted no puede hacer ningún proceso que su único resultado sea sacar energía del foco frío y llevarlo al foco caliente. Si usted consigue hacer una máquina que haga eso, pues usted ha triunfado, porque usted ahora va a poder sacar energía de donde usted quiera. Pues esto termodinámicamente está prohibido, no se puede. Esto es la formulación de Kelvin Planck. Entonces vamos a dejar claro que no se puede hacer este tipo de procesos. No podemos tener ningún proceso, mucho menos cíclico, cuyo único efecto sea sacar energía de un foco frío y llevarlo a un foco caliente. Y alguien dirá, eso es lo que hace mi frigorífico. Ya, pero no solo hace eso. Consume energía externa, disipa energía porque la parte de atrás del frigorífico está caliente, está más caliente que el entorno. Entonces, lo que estamos haciendo es sacar energía del interior, llevarla al exterior a costa de perder mucha energía y de gastar, por tanto, mucha energía. Entonces, no es el único efecto, el frigorífico no toma energía del interior y la saca al exterior y ya está. Hace más cosas, entre ellas disipar mucha energía. Entonces, esto es un principio de la segunda ley de la termodinámica establecido a base de procesos. Tenemos que diseñar qué es un proceso, tenemos que entender qué es un proceso, tenemos que entender qué es un foco frío, un foco caliente, qué es la temperatura y qué son los flujos energéticos, por ejemplo, los flujos de calor. Y tenemos otra formulación del segundo principio de la termodinámica, que es la formulación de Clausius, que es totalmente equivalente a la que acabamos de decir, y esto lo demostraremos más adelante,
que lo que nos dice es, bueno, diseñe usted una máquina que funcione cíclicamente, es decir, que parta de un estado y vuelva al mismo, y entonces yo le aseguro a usted que es imposible que esa máquina opere de forma que extraiga calor de un foco y el único resultado neto sea producir trabajo. Es decir, que no hay ninguna máquina ni ningún procedimiento que nosotros podamos imaginar que opere de manera cíclica y, bueno, en definitiva, casi todo es cíclico, con lo cual una máquina, un motor, trabaja cíclicamente, etcétera. Pues no hay ningún procedimiento cuyo efecto sea convierto calor 100% íntegramente en trabajo. Eso no se puede. Siempre van a haber pérdidas. Entonces, este dispositivo no se puede construir, no se puede definir, está prohibido. No somos capaces o no vamos a ser nunca capaces de tener una eficiencia del 100% en una máquina térmica. Yo qué sé, ahora ya no se usa, pero las centrales térmicas, por ejemplo, las centrales térmicas para producir electricidad, pues hay grandes pérdidas. No hay un aprovechamiento al 100% de toda la energía que se consume. Con lo cual, nosotros podemos decir que esto está prohibido. Entonces, estas dos formulaciones pues son empíricamente impecables. O sea, la idea es preciosa. Usted no puede extraer energía de un foco frío y llevarla a un foco caliente de manera ininterrumpida y a coste cero, y usted no puede convertir con una eficiencia perfecta al 100% todo el calor en trabajo. Siempre va a haber pérdidas. Siempre va a haber, pues eso, disipación. Esta es la formulación de la segunda ley de la termodinámica. ¿Cómo conectamos eso con la entropía? Pues aquí es donde viene toda la trifulca. La entropía es un concepto que aparece en termodinámica cuando lo expresamos de esta forma, pues de una manera oscura. Está relacionado con una determinada integral, está relacionado con un cociente entre calor y temperatura, está relacionado pues con conceptos que nosotros hemos tenido que aceptar previamente y claro, pues hace que la presentación de la entropía sea pues oscura. Entonces, nosotros podemos decir que la entropía está relacionada con un cociente entre el calor que se pone en juego en un proceso partido por la temperatura a la que se da ese proceso. Evidentemente, esto va con integrales, etcétera, etcétera, pero básicamente está en la estructura que tiene la función entropía. De ahí a pasar que la formulación del segundo principio de la termodinámica es que en los procesos, que en los sistemas aislados la entropía nunca decrece, se permanece igual o aumenta, pues hay un salto conceptual que uno tiene que, pues eso, asumir ciertas cosas en el sentido de, bueno, esto es lo que sabemos experimentalmente, hemos definido esta función que cuadra con lo que nosotros queremos que haga, pero no tenemos un control de qué es esa función. Entonces, esto es súper potente, es muy bonito, es la visión ingenieril, si queréis, de la termodinámica, que es como se originó inicialmente. Pero claro, ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que tenemos el cuerpo completo de la termodinámica. Es un cuerpo precioso, bonito, que nos permite calcular muchísimas cosas. La podemos aplicar a procesos biológicos, lo hemos aplicado a la bolsa, lo hemos aplicado a cualquier proceso químico, lo hemos aplicado a cualquier proceso industrial, lo hemos aplicado a construcción de motores, a optimización de combustibles. Todo esto es gracias a la termodinámica. Hemos entendido los intercambios de energía entre la atmósfera, el suelo, el océano, etcétera, gracias a ideas termodinámicas, y lo hemos aplicado a la evolución del propio universo. El universo también tiene una evolución termodinámica que nosotros podemos calcular y que nosotros podemos definir a través de las medidas observacionales que hacemos en cosmología. Bueno, pues claro, este cuerpo conceptual está muy bien, pero no nos quita para que nosotros podamos decir, bueno, yo podría ahora, sabiendo que todo esto es verdad, voy a imaginar que no tengo ni idea y que tengo lo mínimo, el conocimiento mínimo. Por ejemplo, que existe la energía o la energía, un sistema va a acumular una determinada cantidad de energía que voy a llamar energía interna.
a partir de razonamientos puramente lógicos y formales, puedo definir una magnitud que sea la entropía o que actúe como la entropía y que después, cuando lo aplique a procesos de este tipo ingenieriles, justamente coincida? Y la respuesta es sí, se puede. ¿Eso invalida esto? No, eso no invalida. Esto simplemente complementa. Es una versión más teórica. De hecho, no hay una única forma. Como has visto en la miniatura, todos los caminos te llevan a la entropía. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues, por ejemplo, nosotros podemos ir y preguntarle a Caratteudori, que esto es un matemático de principios del siglo XX, un matemático que se dedicaba a la geometría diferencial, al cálculo complejo, etcétera, a la variable compleja. Pero que le dio por estudiar la termodinámica porque decía, bueno, esto es un cuerpo conceptual precioso. Os recuerdo que Einstein trabajó en termodinámica, Planck era especialista en termodinámica, Kelvin trabajó en termodinámica, Maxwell trabajó en termodinámica, Boltzmann, todos los que había, pues estaban fascinados. Ehrenfest, todo. Born, el que tú elijas, dices tú, ha acabado hablando de termodinámica. ¿Por qué? Porque la termodinámica es la piedra sacrosanta de la física. La termodinámica nunca podrá estar mal y no me canso de repetirlo. Pero yo puedo decir, ok, vamos a concentrarnos en definir axiomáticamente la entropía. Eso quiere decir que yo pongo una serie de postulados o de axiomas y a partir de ahí empiezo a jugar con ellos a ver si puedo conseguir una función termodinámica que actúe como la entropía que ya sé que existe gracias a mis estudios ingenieriles entre comillas. Entonces, nosotros, por ejemplo, Caratteudori te dice, voy a decir que solo me voy a concentrar ahora en procesos mecánicos, lo que llamamos procesos adiabáticos, procesos en los cuales no se pone en juego el calor. ¿Esto por qué es interesante? Pues porque te permite no definir el calor a priori, porque nosotros sabemos definir la energía cinética, la energía potencial. Yo sé que dentro de los sistemas pues va a haber pues una determinada cantidad, habrá partículas o lo que sea, pero ahí habrá energía y yo puedo decir, en este sistema hay una energía interna que yo podré medir de una determinada manera. Pero claro, ahora la pregunta es, ok, ¿yo puedo definir una magnitud que se comporte como la entropía? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, Caratteudori lo que te dice es, en todo estado de equilibrio o en todo estado, alrededor de todo estado, vamos a ponerlo así, existe un entorno de estados que no pueden ser alcanzados adiabáticamente, es decir, sin transmisión de calor. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un gas que está, yo qué sé, a la presión de una atmósfera, en un volumen de 1 litro y a una temperatura de, ¿qué ponemos? 300 Kelvin. Yo tengo ese gas. Y entonces está ahí tranquilito y ahora lo someto a una perturbación adiabática. Le hago un proceso adiabático. Eso puedo cambiar el volumen, por ejemplo. Tengo un pistón que lo empujo y entonces cambiará la presión. Pero ahora, sin embargo, yo quiero llegar a presión 1 atmósfera, es decir, que la atmósfera, la presión se quede constante, que el volumen cambie, por ejemplo, que vaya a 2 litros, y que la temperatura aumente a 450 Kelvin, por ejemplo. Claro, aquí, si uno piensa un poco, eso es imposible. Porque si yo únicamente puedo mover un pistón, no puedo aportar energía en forma de calor. Cuando yo muevo el pistón, lo que va a hacer es aumentar el volumen. Cuando aumento el volumen, lo que va a ocurrir es que la presión va a disminuir. ¿Cómo podría mantener la presión igual? Pues aumentando la temperatura. ¿Pero qué mecanismo ahí me permite aumentar la temperatura si no puedo intercambiar calor? Pues nadie. Entonces, he encontrado un estado que no puede ser conectado a otro estado de manera adiabática. Tengo que ir por otros procesos, intercambiando calor. Bueno, pues esta idea tan simple y tan bonita te permite definir una función matemática asignando una característica a los estados
de manera que me diga si yo puedo conectar dos de esos estados adiabáticamente o no. Esta forma de actuar o de plantearse la termodinámica, pues resulta que acaba llegando a las mismas expresiones que obtenemos desde el punto de vista más de procesos, más estándar. Pero es que hay más. Yo puedo decir, no, voy a la formulación axiomática, que está bastante más reciente, de los años 2000, de Lieb y de Ickwanson. Y aquí lo que se establece es un orden entre los estados. Hay una relación de orden entre los estados. Igual que hay una relación de orden entre algunos conjuntos, entre los elementos de algunos conjuntos numéricos, el 2 es más pequeño que el 3 es más pequeño que el 4 y así sucesivamente, pues aquí vamos a decir que X precede ahí, que es este simbolito de aquí, precede o antecede, o como queráis decirlo, sí, solo sí, y es un estado accesible adiabáticamente desde el estado X. Es decir, justo lo que te estoy diciendo. Entonces, aquí, imponiendo que haya una propiedades matemáticas de que esta relación sea reflexiva, transitiva, completa, coherente, consistente, bla, 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 una serie de postulados que hacemos sobre esta relación de orden, es un orden parcial, pues entonces podemos definir una magnitud asociada a cada uno de esos estados que consiste en ordenar numéricamente esos estados. Y entonces tengo una función que llamo S y que la llamo entropía. Y luego esta entropía resulta que coincide con la entropía que he definido desde el punto de vista más de proceso. Y luego, pues tenemos el Neumayer, por ejemplo, este es, oiga, yo voy a coger y voy a decir, mis estados termodinámicos se identifican por un conjunto de coordenadas que son la energía interna, yo qué sé, la presión, bueno, vamos a empezar por esto, volumen, número de moles de la especie 1, número de moles de la especie 2, así sucesivamente. Y además voy a definir otra coordenada más que necesito, y las razones por las que las necesitas no voy a entrar ahora porque son relaciones de geometría diferencial, pero básicamente es para completar una variedad que tenga la dimensionalidad correcta para poder representar los estados. Y entonces aquí voy a definir lo que es una forma de contacto, que es algo relativo parecido a lo que es una métrica. Pero en vez de ser una métrica, en realidad es algo parecido a lo que es la forma simpléctica de la mecánica hamiltoniana. Lo que me refiero es que este contenido es altamente geométrico. Y entonces ahora defino campos vectoriales sobre la variedad termodinámica. Yo tengo aquí la variedad termodinámica donde cada uno de estos puntos pues, está definido por todas esas variables. Y ahora yo puedo definir campos que se muevan por ahí, líneas de campo, o sea, campos vectoriales me refiero, donde habrá que algunas ecuaciones, o yo podré definir los flujos a lo largo de los campos vectoriales, asociados a esos campos vectoriales, que resulta que son las relaciones entre los potenciales termodinámicos de la termodinámica de toda la vida. Y entonces, pues, tan contentos, imponemos esto y desarrollamos. Esto es un juego. ¿Esto es mejor o peor? No, simplemente te está dando otras visiones de la termodinámica. Y la que nosotros vamos a utilizar es la del Calen. Primero, porque me parece que es más simple a la hora de operar con ella y de entender lo que se está haciendo. Y segundo, porque ya es el primer paso a una formalización de la entropía, a una definición axiomática. Los otros me parece a mí que son un poquito más elevados. Entonces, ¿qué hace Calen? Calen lo que te dice es, ok, yo voy a definir y veo que hay estados que están en equilibrio, sistemas que están en equilibrio, que no cambian con el tiempo. Entonces, a esos estados yo le voy a definir una función. A la función esta le voy a asignar una determinada serie de condiciones. Por ejemplo, que sea aditiva. Es decir, que si yo tengo el sistema 1 y el sistema 2, si los junto, la entropía o la S del nuevo sistema, que es suma, es la suma de las entropías individuales. Entonces, yo defino una función que voy a llamar entropía y digo que sea aditiva, que sea continua y derivable respecto de la energía. Bueno, pues una serie de postulados que la vamos a ver en la próxima sesión, que lo que me hace, bueno, que sea homogénea, que sea monótonamente
con la energía interna, que es la U esta. Y entonces aparece un postulado, que es el postulado estrella, que te dice que una condición, un estado de equilibrio se caracteriza porque la entropía adquiere un valor máximo. Entonces tenemos que la entropía a ojos de Cullen es una magnitud que para lo único que sirve es para decirnos si algo está en el equilibrio o no, porque alcanza su máximo o no. Y alguien nos podría decir, ok, pero esto es porque tú ya lo sabes. Y yo te digo, sí, pero ahora lo que estoy haciendo es darle la vuelta a la película. En vez de contar la historia linealmente y de manera histórica, lo que estoy diciendo, ok, voy a limpiar esto. Voy a suponer que yo no sé nada de procesos y nada. Voy a solo a suponer que tengo el concepto de estado de equilibrio y que quiero caracterizar cómo se llega a ese estado de equilibrio. ¿Cómo caracterizo yo? ¿Cómo digo este es un estado de equilibrio? Pues me invento una función que tiene una serie de propiedades y que esa función, cuando llega a un máximo, es porque el sistema ese está en equilibrio. Y alguien podría decir, bueno, pero si tiene la energía, ¿por qué no exiges que la energía sea mínima? Porque en muchas situaciones exigir que la entropía sea máxima es lo mismo que exigir que la energía interna sea mínima. Y la respuesta es, bueno, porque ya sabemos termodinámica. Y como ya sabemos termodinámica, sabemos que hay muchas situaciones en las que el concepto de energía se queda corto en termodinámica. Se queda corto porque tenemos que recurrir a otras magnitudes. Por ejemplo, a la entalpía, cuando tenemos procesos a presión constante, o la energía libre de Gibbs, o la de Helmholtz, o la energía libre de Helmholtz, la F, la G, y dependiendo de qué procesos nos estén interesando, pues vamos a tener que utilizar una magnitud u otra. Lo que está claro es que siempre en los estados de equilibrio vamos a tener que siempre la entropía es máxima y alguno de los potenciales termodinámicos, la energía libre de Helmholtz, la de Gibbs, la energía interna, la que sea, va a ser mínima. Alguna de ellas va a ser mínima. Pero entonces vamos a tener como un sensor. Hay un sensor que siempre nos va a decir, si esto es un máximo, entonces estás en el equilibrio. Y esta es la potencia que tiene esto, porque de ahí luego podemos hacer inmediatamente contacto, pero al revés, decir, bueno, entonces, suponiendo que esto es así, ¿qué tipo de procesos son posibles? Y te dirá, si esto es así, nunca usted va a poder llevar energía de manera interrumpida de un foco frío a un foco caliente. No va a poder usted sacar energía en forma de calor de un foco frío a un foco caliente como único proceso. Y usted nunca va a poder conseguir meter el calor y convertirlo en un proceso cíclico, en una máquina, y convertirlo íntegramente en trabajo útil. Eso no lo va a conseguir. ¿Por qué? Pues porque usted va a salir y va a llegar a un máximo de energía. Y lo que usted está pretendiendo es salir de ahí y que se invierta este sentido. Entonces, la cuestión está en que estas dos visiones son absolutamente complementarias. ¿Qué pasa? Que a mí me parece que cuando llegamos a una determinada madurez y habiendo asumido que hemos entendido la termodinámica en el primer curso de física, en un curso de física general o en química general o donde sea, que ya nos han presentado la segunda ley de la termodinámica a la Kelvin-Plan o a la Clausius y ya hemos peleado con estas ideas, ahora es bueno dar un paso hacia atrás, definir todo teóricamente y ver cómo hacemos contacto al revés. Entonces, a mí me parece que eso te dota de una visión muy genérica de qué estás haciendo y te elimina dos cosas. Primero, te elimina la necesidad imperiosa de explicar qué es la entropía, porque lo que estás diciendo simplemente es algo que yo he inventado para detectar estados de equilibrio. Y lo segundo es que luego, gracias a que usted ha definido la entropía, de manera bonus extra, se define la temperatura y se define el calor. Lo cual es wow, es muy guay. Porque lo que estamos diciendo es los intercambios energéticos que se asocian con esta entropía son calor. Y los intercambios energéticos que se asocian con esta entropía generan calor, pero también asocian una magnitud a los sistemas. Y esa magnitud intensiva, es decir, no depende del tamaño, es la temperatura y se comporta exactamente igual como la temperatura termodinámica empírica que hemos definido. Y se puede definir la escala absoluta de las temperaturas de esta manera. Con lo cual, esto lo que quiere decir es que estas dos visiones no compiten, no son
ni mejor ni peor, simplemente son complementarias. Me gusta de esta manera porque es como decir, vale, usted ya ha estudiado la entropía y la segunda ley de la termodinámica en un curso básico de física, ahora vamos un poquito para atrás, nos quitamos los complejos y nos vamos a inventar algo. Y así funciona la física muchas veces. Vamos a inventarnos esta magnitud y hasta dónde llegamos. Pues lo que vamos a hacer es imponer ciertos postulados en la próxima sesión, donde vamos a ver que se define una función que está unívocamente definida y que de ahí vamos a sacar muchas consecuencias. Básicamente, todas las relaciones constitutivas, las relaciones entre la de Gibbs-Duhan, las relaciones de Euler, etcétera, etcétera, todo eso va a salir simplemente porque hemos postulado una nueva función que cumple unas determinadas propiedades o características que imponemos. Entonces, espero que esta visión quede clara para lo que va a ocurrir ahora después, porque va a ser muy bonito, va a ser muy profundo y ya no tendremos que justificarnos todo el rato. He querido hacer esta sesión para que podamos relajarnos y decir, vamos a disfrutar. Ya sabemos que lo que estamos haciendo es pegándonos una inventada, nos estamos tirando un triple, vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que nos vemos la semana que viene y empezamos a postular la entropía.